En el podcast de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que nos pasan a nosotros en la actualidad, a nosotros los jóvenes. En este cuarto episodio me voy a basar en un capítulo del documento de la Iglesia del Papa Francisco que escribió y del que ya les hablé un poquito en el episodio pasado. Es el Christus Vivit. Este documento fue escrito con la ayuda de cientos de jóvenes de todo el mundo, de diversas religiones e intereses. Entonces acá el Papa no habla solo a los jóvenes católicos. Así que si no sos católico, te invito a que te quedes hasta el fin y a escuchar, porque son cosas que también te pasan si sos joven. Mi intención hoy es solo exponer lo que la Iglesia dice en relación específicamente a 5 puntos, que claramente no son fáciles de tocar. Estos 5 puntos son: el primero, jóvenes de un mundo en crisis. El segundo, deseos, heridas y búsquedas. En el tercer punto vamos a hablar sobre el ambiente digital. El cuarto, los migrantes como paradigmas de nuestro tiempo. Y por último, poner fin a todo tipo de abusos. Van a haber puntos de los cuales voy a hablar más, comentar más cosas, porque hay temas más densos que otros. Y tratando también de adecuar a lo que nosotros, que somos jóvenes de América Latina y específicamente de Paraguay, vivimos más de cerca. Entonces el Papa comienza diciendo: la juventud no es algo que se puede analizar en abstracto. En realidad, la juventud no existe. Existen los jóvenes con sus vidas concretas. En el mundo actual, lleno de progresos, muchas de esas vidas están expuestas al sufrimiento y a la manipulación. Él comienza reconociéndote, reconoce tu vida. Y él analiza a partir de vos mismo estas cosas que nos pasan. A estas cosas que muchas veces nos vemos tan expuestos por el mundo actual. El sufrimiento y la manipulación. Muchas veces nos hacen de menos solamente porque somos jóvenes. Y ahora sí, vamos al primer punto. Jóvenes de un mundo en crisis. Muchos jóvenes viven en contextos de guerra y sufren muchas formas de violencia. Secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual. A otros jóvenes, por causa de su fe, ya sea esta cristiana o no, les cuesta encontrar un lugar en la sociedad y son víctimas de muchos tipos de persecuciones. Son muchos los jóvenes que por falta de alternativas viven en delitos y violencia y son usados como títeres para los crímenes, tráfico de drogas y muchas otras cosas. Esta violencia omite la vida de muchos jóvenes. Hay una gran mayoría que son ideologizados, utilizados y aprovechados como fuerza de choque para destruir o ridiculizar a otros. Y acá puedo citar de forma abierta al feminismo. Al feminismo que ya habla de miles de otras cosas que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres. Y lo peor es que muchos son convertidos en personas individualistas, enemigos y desconfiados de todos, porque así se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que hacen grupos políticos o poderes económicos. Cito la difícil situación de los adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto que se les presenta como solución, así como la difusión del VIH, las varias formas de adicción que hoy existen, drogas, juegos, pornografía, redes sociales. Muchas veces es muy doloroso ver a tantos jóvenes sufrir así. Es un dolor que no se puede expresar con palabras, es un dolor que nos golpea. Esos jóvenes solo pueden decirle a Dios que sufren mucho, que hacen un esfuerzo grande por seguir adelante, pero que ya no creen en nadie y muchas veces ni siquiera en Dios. El Papa acá dice: pero ese lamento desgarrador se hace presente las palabras de Jesús. Felices los afligidos porque serán consolados. Hay muchos jóvenes que pudieron abrirse camino en la vida solamente porque les llegó esa promesa divina y encontraron esperanza y están escuchando a una de esas. Yo hago parte de las que escuchó esta promesa. Fui consolada y vi esperanza en la promesa del propio Jesús. El Papa también menciona sobre las ayudas que los poderosos hacen a países pobres,
ayuda, entre comillas, porque la mayoría de veces estas ayudas no son gratuitas, tienen un precio alto a pagar y suelen estar vinculadas a la aceptación de propuestas respecto a la sexualidad, al matrimonio, a la vida o a la justicia social. Escribiendo este episodio también investigué un poco sobre a qué se refiere el Papa cuando dice que estos poderosos cobran un precio alto a los países muy pobres. Llegué a un artículo de Melinda Gates, esposa de Bill Gates, y si no me equivoco, la segunda persona más rica del mundo. Ellos tienen, la verdad, una fundación que lleva sus nombres, supuestamente una fundación de caridad. Hace unos años, ellos, especialmente Melinda, la esposa, estaba muy metida en temas de control de la natalidad, ayudando a países pobres, especialmente de África. Ella argumenta muchísimas cosas del por qué está bien esto, por qué ellos tienen y luchan por dar anticonceptivos a las mujeres. En una parte, ella hasta dijo, dirigiéndose a los católicos, que sí, ella concuerda con la sacralidad del sexo, del acto conyugal, pero dice que usar anticonceptivos no le quita lo sagrado. Ahora yo no voy a explicar mucho sobre el tema, pero esto es claro. Cómo es caro el precio que los países pobres pagan, y nosotros los jóvenes pagamos a los ricos queriendo cada vez más tomar el lugar de Dios, diciendo yo no puedo decidir cuándo tener un hijo o no, yo soy el Dios de mi propia vida. Y de esa forma cada persona va volviéndose su propio Dios, dueño hasta de la vida humana. Pero gracias a Dios nuestras mamás decidieron que nazcamos, ¿verdad? En fin, en los siguientes episodios vamos a profundizar más en este tema porque me parece necesario. Y aclarando, esta fundación sí tiene cosas muy buenas, pero casi nunca son del todo gratuitas, como ya les expliqué. Esta colonización ideológica nos daña, especialmente a nosotros jóvenes. Vemos también cómo las publicidades de las grandes marcas nos enseñan a estar siempre satisfechas con nosotros mismos. Y esto nos afecta más a las mujeres y contribuye con la cultura del descarte, donde nosotros somos convertidos en material descartable. Ellos presentan un modelo de persona muy relacionado a la imagen de lo joven. Se siente bello quien aparenta juventud. Y por eso hay tantos tratamientos para quitar arrugas, etcétera, etcétera. Nuestros cuerpos jóvenes son súper usados en la publicidad para vender. El modelo de belleza es un modelo juvenil, pero estemos atentos, porque esto no es un elogio. Es ahí que se van dando muchos tipos de conflictos entre nosotros jóvenes y los adultos. Muchas veces nos sentimos como oprimidos porque no encontramos un punto de referencia en nuestra propia familia y no se da un intercambio cultural y educacional de valores fundamentales que nosotros necesitamos, sino que se queda en una extrañeza mutua. En este primer punto, más que nada, el Papa presenta la situación de los jóvenes en el mundo de hoy, delante de varias situaciones a las que somos expuestos. Y yo por lo menos me sentí muy identificada en varias cosas. Ya pasando al segundo punto, hablemos de los deseos, heridas y búsquedas que nosotros tenemos y hacemos. Para nosotros, nuestro cuerpo y sexualidad, atendiendo acá al término sexualidad del que hablamos en el primer episodio. Esto tiene una importancia esencial en nuestras vidas y en el crecimiento de nuestra identidad. Pero en un mundo donde se enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con nuestro propio cuerpo y vivir con tranquilidad las relaciones afectivas. Y muchas veces, casi todas, esta se vuelve una razón para decir que la Iglesia no comprende lo que nosotros vivimos y nos alejamos porque pensamos y hasta muchas veces sentimos como un espacio de juzgamiento y de condena. Si querés entender un poco más sobre estas realidades, identidad femenina, masculina, escucha el primer episodio sobre amor y sexualidad, que ahí esclarecí más sobre estas cuestiones. También en nuestros tiempos, los avances de las ciencias, de las tecnologías biomédicas, inciden sobre la percepción del cuerpo, poniendo en nosotros la idea de que podemos modificarnos, modificar al ser humano sin un límite. Y esto se ve en la capacidad de intervenir, por ejemplo, sobre el ADN, que es la modificación de nuestros genes, nuestros cromosomas, manualmente. El hombre hace al ser humano como él quiere. La posibilidad que hay de insertar elementos artificiales en el organismo, el cyborg, por ejemplo, que son dispositivos hechos por la robótica, supuestamente con la intención de mejorar la parte orgánica del ser humano, mediante el uso de la tecnología,
adquiriendo nuevos sentidos. Y el Papa reconoce que esto es un gran desarrollo y constituye un recurso muy bueno para las neurociencias, biomedicina, pero al mismo tiempo hay muchas interrogantes antropológicas y éticas con relación a quién es realmente el ser humano. Creo que es una vez más el hombre intentando ser Dios, que ahora ya no decide solamente quién nace y quién no, sino que decide cómo esa persona va a ser genéticamente, cómo yo puedo adaptar a mis gustos. La vida humana es sagrada desde su comienzo, compromete directamente la acción creadora de Dios. Nosotros somos solamente autores indirectos de esta vida, que se da por medio del acto conyugal, la relación sexual entre dos personas casadas. Estos recursos pueden llevarnos a olvidar que la vida es un don. Nuestra vida es un regalo, porque somos seres creados y limitados. Y justamente en eso se encuentra toda nuestra belleza, la belleza del don de nuestras vidas. Y que fácilmente podemos ser cosificados, hacernos una cosa, solamente por quienes tienen poder tecnológico. Nosotros también traemos dentro nuestro golpes, fracasos, recuerdos tristes. Muchas veces son las heridas de las derrotas de nuestra propia historia, de los deseos frustrados, de las discriminaciones e injusticias sufridas, del no habernos sentido amados o reconocidos. Además también están las heridas por el peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por haberse equivocado. Jesús se hace presente en nuestras cruces para ofrecernos su amistad, su alivio, su compañía, y la Iglesia quiere ser instrumento en este camino hacia nuestra restauración hasta encontrar la paz. El Papa reconoce un deseo de Dios en muchos jóvenes, aunque no tenga todos los contornos de Dios revelado. En otros, él ve el vislumbrar de un sueño de fraternidad que no es poco. En muchos, ve el deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportar algo al mundo. Y en algunos ve una sensibilidad artística especial, o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros quizás hay una gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos encuentra un profundo deseo de una vida diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento. Y así pasamos para el tercer punto del que el Papa trata, que es el ambiente digital. Algo súper actual para todos nosotros y para todos, porque todo el mundo, adultos y jóvenes, estamos inmersos en él todos los días. Y ya no se trata solamente de usar estos instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo a la noción del tiempo y del espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Acá me vienen nomás a la mente algunos de los memes que veo en Instagram, de cuando pasabas toda la noche viendo series o en tu Instagram y de repente amaneció. No te diste cuenta, perdiste una noción del tiempo y del espacio. Te olvidaste de que tenías que dormir y hasta tus horarios se destabilizan. Es algo que nos pasa demasiado seguido hoy en día. Entonces hoy el internet y las redes sociales nos ofrecen una nueva manera de comunicarnos y de vincularnos. Y son tipo una plaza en donde nosotros hoy pasamos mucho tiempo y nos encontramos fácilmente, aunque el acceso no sea igual para todos. En particular algunas ciudades de nuestro país, por ejemplo, y en América Latina, que todavía nuestro acceso a internet no se compara con los países de primer mundo. En todos los casos, esta representa una gran oportunidad de diálogo y de encuentro, así como de acceso a la información y al conocimiento. Acá recuerdo que una vez escuché que una persona dijo que nosotros los jóvenes hoy en día sabemos de todo, sobre muchas cosas, pero no sabemos absolutamente nada con profundidad. Y yo me sentí súper identificada con esto, y busqué la raíz, y me di cuenta que era la culpa de Google. O sea, la verdad, mi culpa, porque soy responsable de mis actos, aún siendo de la generación donde buscas lo que sea en Google y de manera más general en Internet y ya te sale una respuesta rápida, corta y que responde a lo que vos querés. Ya no hay esa necesidad de buscar respuestas en los libros enormes
donde al buscar hasta aprendes otras cosas y profundizas más el tema. Aclaro que esto no es algo que todos viven, pero comparto mi experiencia en este puntito especial. Pero para comprender esto en su totalidad hay que reconocer que, como toda realidad humana, está atravesando por límites y carencias. No es sano confundir la comunicación con el mero contacto virtual. Y todos nosotros nos estamos dando cuenta de esto en lo que vivimos hoy a nivel mundial, en esta cuarentena, donde estamos sumergidos de tareas online y de lo que para nosotros era antes un espacio de recreación, hoy se vuelve un espacio de compromisos. Y estamos reconociendo que no es lo mismo tener contacto físico de persona a persona, y hoy nos estamos enfrentando prácticamente a un nuevo desafío: interactuar con el mundo real. Y para esto necesitamos pasar del contacto virtual a una buena y sana comunicación. Nosotros podemos ser capaces de usar estas técnicas de comunicación y las redes sociales para transmitir valores y belleza. Bueno, y ahora paso al cuarto punto: los migrantes como paradigma de nuestro tiempo. Y acá el Papa recuerda a todos los jóvenes que tienen la necesidad de migrar de sus países, de sus ciudades, y atraviesan por muchas dificultades. Y él va diciendo que la preocupación de la Iglesia está centrada más en aquellos que huyen de guerras, de la violencia, de la persecución política y religiosa, de los desastres naturales y de la pobreza extrema, y que ellos en general buscan oportunidades para sí mismos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que este sueño se haga realidad. Pero en este punto yo quería traer más para nuestra realidad de jóvenes paraguayos, aquellos jóvenes que vienen del interior, muchos de ellos para encontrar mejores oportunidades en Asunción, ya sea de trabajo o de estudio, y también aquellos paraguayos que salen del país también con el mismo fin: trabajo o estudio, para encontrar mejores oportunidades. Cualquiera de los dos casos, muchos de ellos sufren con la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, inclusive aquellos que son extranjeros en sus propios países. Los jóvenes que migran de sus tierras tienen que separarse de su propio contexto de origen y viven un desarraigo cultural muy grande, y que no es fácil. Yo considero esto hasta una capacidad que una persona que migra tiene. El Papa pide a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarse a otros jóvenes que llegan a sus países o a sus ciudades, haciéndoles ver como seres peligrosos o como si no tuvieran la misma dignidad de todo ser humano, porque somos todos de la misma naturaleza. Y como último punto, pero no menos importante, hablemos de este tema: poner fin a todo tipo de abusos que el Papa toca sin miedo. Él habla de los abusos que han causado muchos escándalos para la Iglesia Católica en los últimos tiempos y ha alejado a muchos jóvenes, y eso representa un gran obstáculo para la misión de la Iglesia hoy. Sacerdotes, obispos, religiosos y hasta laicos están en estos casos, y estos pecados provocan víctimas con sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. La plaga de los abusos sexuales siempre estuvo en nuestra sociedad y en las familias y en otras instituciones, pero me parece que cada vez más vemos casos saliendo, y esto, a la vez que confirma su universalidad, está en todos lados, confirma la gravedad del hecho y no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. Y en la rabia de la gente, toda la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado una vez más. Y el Papa dice que cada vez más la Iglesia renueva su firme compromiso en la adopción de medidas rigurosas de prevención que impidan que se repitan, y que esto se hace concreto a partir de la selección y de la formación de aquellos a quienes se les va a dar las tareas de responsabilidad educativas. Y al mismo tiempo, la Iglesia no se está preservando de aplicar las acciones y sanciones tan necesarias, porque Dios también es un Dios justo. La Iglesia admite que el clericalismo es una permanente tentación que los sacerdotes, porque interpretan el ministerio recibido como un poder, que hay que ejercer más como un servicio gratuito y generoso. Eso es lo que ellos tienen a ofrecer. Sin dudas, un espíritu clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado
e inalienable de cada persona y de su libertad. Delante de esta problemática que la Iglesia vive, ella también es grata hacia quienes que tienen la valentía de denunciar el mal sufrido, porque la ayudan a tomar conciencia y de la necesidad de reaccionar con decisión. También sabemos que los sacerdotes que cayeron en estos crímenes no son la mayoría. Entonces dejémonos estimular por esta mayoría que vive su ministerio fiel y generoso. Y cuando vean un sacerdote en riesgo, buscando compensaciones afectivas o se está equivocando de rumbo, atrevámonos a recordarle su compromiso con Dios. Anunciémosles nosotros el Evangelio. De esa forma, vamos a prestar una gran ayuda en algo fundamental, que es la prevención, para que ya no se repitan estas atrocidades. Esta nube negra se convierte también en un desafío para nosotros, porque podemos aportar mucho en esta herida que los sacerdotes traen. Si ponemos en juego nuestra capacidad de renovar, de reclamar, de exigir coherencia y testimonio, de volver a soñar y de reivindicar. No es este el único pecado que los miembros de la Iglesia tienen. Su historia tiene muchas sombras. Nuestros pecados están literalmente a la vista de todos, porque vivimos dentro de la sociedad. Me encanta esta parte, así que voy a leer como el Papa mismo dice. Ella camina desde hace 2000 años, compartiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres. Y camina como es, sin hacerse cirugías estéticas. No teme mostrar los pecados de sus miembros, y a veces algunos de ellos intentan disimular ante la luz ardiente de la palabra del Evangelio que limpia y purifica. Tampoco deja de recitar cada día avergonzada: piedad de mí, Señor, por tu bondad. Tengo siempre mi pecado presente. Pero recordemos que no se abandona a la madre cuando está herida, sino que se la acompaña para que saque de ella toda su fuerza y su capacidad de comenzar siempre de nuevo. Pero bueno, parece que hablé solamente de muchos problemas que nosotros vivimos. Pero en todas estas situaciones oscuras y dolorosas, sí hay salida. Y termino con algunos párrafos de este documento. No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te sirve tener o parecer. Podés llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que sos, si reconoces que estás llamado a mucho. De esa forma no vas a ser una fotocopia, sino plenamente vos mismo. Para eso necesitas reconocer algo fundamental. Ser joven no es solo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene en su recorrido, debe ser un tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen, pero que nos vuelven fecundos. Si sos joven en edad, pero te sentís débil, cansado o desilusionado, pedile a Jesús que te renueve. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo podés hacer si te sentís sumergido en los vicios, en las malas costumbres, en el egoísmo o la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no vas a privar al mundo de ese aporte que solo vos podés hacerle, siendo único e irrepetible como sos. Este episodio fue uno más de los que te hablé de joven a joven. Estas son cosas que nos pasan y yo te entiendo, porque también vivo, pero tenemos esperanza. Que María, la Reina de la Paz, interceda por ustedes. No te olvides de mandar sugerencias de temas sobre los que querés saber más, o si tenés algunas preguntas, escribinos al Instagram, @JuventudAsunción. Y no te olvides de compartir con una persona este link.